Les agradezco muchísimo a Iván por haber reunido a semejante calidad de profesores. Es impresionante lo que están dando a cada uno de ellos. Y al mismo tiempo que tengo que agradecerle a Iván, ¿saben qué? Cuando él me llamó muy bondadosamente y me dijo, quisiera que participe dictando una charla, pareció fenómeno, chévere. Y la charla decía, controversias en terapia neural y medicinas alternativas. Y entonces, controversias en terapia neural. Esto me dejó pensando un poco a mí. Espérenme un ratito, me parece que está. Ya. Entonces, esto fue lo que me llegó, enviado por Iván. Entonces, me parecía interesantísimo este título. Controversias en terapia neural y medicina alternativa. Pero al mismo tiempo me sonaba tan especial, dije, Iván metió un problema, sinceramente. Porque una controversia, me fui al diccionario y me puse a leer, porque a mí me parecía que controversia es como pelea, como algo así. Entonces decía, una controversia o disputa es un asunto de opinión en el cual existe discrepancia entre las partes activas, sea por desacuerdo o por discusión de debate. Añadía más, dice, las controversias pueden variar en tamaño, desde disputas privadas entre dos individuos hasta desacuerdos a gran escala entre sociedades enteras. Yo dije, ¿qué es que quiere Iván que me vaya de trompones con los homeópatas? ¿No? Entonces, por eso es que pensé y dije, no, pues él me está pidiendo que yo establezca un cuadrilátero y que me dé con los homeópatas. Entonces, en esta idea, dije, no, pues dejemos, este es un campeonato de pesos pesados, en esta esquina, por homeopatía unicista, el doctor Hahnemann, y en esta, el doctor Samuel Hahnemann, y en esta otra esquina, versus, en esta esquina les decía, los hermanos Walter Hunique, Ferdinand y Walter. Entonces yo dije, no, pues eso es lo que quiere, voy a ver cómo es lo que puedo arreglar, pero me seguía latiendo a mí, no ha de querer tantas cosas, Iván. Entonces, de cualquier modo, dije, no, pues ahí está. Hahnemann es un campeón peso pesado. Y acá dije, no, pues yo les pongo, ¿dónde les pongo a los únicos? ¿Cómo es que les acomodo? Entonces, en una sola cabeza, decía, dos cabezas piensan más que una, ¿sí? Bueno, ¿no? Entonces, si dos cabezas piensan más que una, cabo a los homeópatas. Se acabaron, ¿no? Pero yo dije, no, pues es que esto está feo. Sí, es que los hermanos únicos eran feos, pero no es que se quedaron, ¿no? Y entonces dije, no, veamos, esta era la conclusión, y dije, no, pues una cabeza en cada cuerpo. Entonces, pero de cualquier modo sería dos cabezas, dos cuerpos. Hahnemann solamente tenía una cabeza, un cuerpo. Y entonces dije yo, pisa segura a los homeópatas, ganamos, ganamos y ganamos, ¿no? Pero después Iván me pasa el tema, me dice, no, pues si lo que tienes que hacer es una asociación de terapia neural y homeopatía unicista, y me tocó volver al diccionario. Otra vez, controversias, que controversia suena a pelea, y esto que me está pidiendo la asociación ya suena como amistad. Y entonces dije otra vez al diccionario y veamos qué es que dice acerca de asociación. Dice, unión de varias personas o cosas para el logro de un fin. Creación de una relación entre objetos o ideas, una asociación de ideas. Entonces dije, bueno, ahí ya estamos más o menos, esta es una asunción de ideas, la idea es entonces darnos las manos. Y el problema está, como está explicado ahí, el problema radicaba en cómo uno controversia con asociación. Y entonces ese fue el motivo de mis dolores de cabeza. Piensa y piensa, ¿cómo hago para hablarles a ustedes del tema que tengo que hacer? Y entonces dije, no, la idea es que tengo que hacerme amigo de los señores homeópatas. Entonces otra vez me regresé a Hahnemann. Dije, por aquí tiene que estar el secreto en donde nos vamos a hacer amigos los terapistas con los homeópatas. Y me puse a leer el libro de Samuel Hahnemann, el organón de la medicina. Y de paso, siempre esto de organón, me parece que es medio vanidoso el señor organón. ¿No? A usted le sale que estuvo pensando cuando hizo ese libro. Entonces dice, organón de la medicina, edición sexta, editorial Hechester,
Compañía Limitada Santiago de Chile de 1980. Y fíjense lo que resultó de ponerme a estudiar el organón de la medicina. Samuel Hahnemann era terapista neural. Y lo demuestro, ¿verán, no? En el artículo 16, en el parágrafo 36, dice: siendo nuestra fuerza vital un poder dinámico, no puede ser atacada y afectada más que de un modo inmaterial por las influencias nocivas que desde afuera perturban el armonioso funcionamiento de la vida. De ninguna manera el médico puede remover todos los desórdenes morbosos, sino por el poder alterante inmaterial que tienen los remedios apropiados sobre nuestra fuerza vital dinámica y que es percibido por la sensibilidad omnipresente de los nervios en nuestro organismo. Y si dice eso, está hablando de terapia neural. Por eso que dije, pues ve, no sabía yo esta cosa de que era terapista neural, pero sigamos. Por consiguiente, los remedios curativos solo pueden restablecer la salud y armonía de la vida por su acción dinámica sobre el principio vital, y las restablecen efectivamente así después de los cambios en la salud del paciente perceptible por nuestros sentidos. Habían develado al médico cuidadosamente observador e investigador la enfermedad en forma tan completa como necesario a fin de permitir su curación. Y aquí reafirmaba lo que es el sistema nervioso. Entonces, nuestros sentidos son tacto, olfato, vista, gusto, oído, y se encuentran bajo la dirección del sistema nervioso, y ahí sí no hay nada que hacer. Entonces, estos son los sentidos, y después de esto dije, ya encontré la relación entre homeopatía y terapia neural. La relación es justo sistema nervioso. Dije, ahora sí es más fácil hacer lo que me pedía yo. Y entonces, ahora sí, fíjense, nos volvemos amigos. Oye, pero fíjate, esto es a propósito de encima, hermano, si somos amigos, no es que somos enemigos. Y entonces, tenía que ponerme a pensar qué es lo que hacía la terapia neural. Pues la terapia neural es la que equilibra el sistema nervioso. ¿Y cómo lo logra? Con la procaína y el sistema nervioso dice que la célula trabaja con una carga eléctrica que va entre menos 40 a menos 90, de manera que todo lo que pongamos nosotros en el cuerpo, por aquí tiene que trabajar, si está haciendo efecto. Y que la procaína tiene una carga de 220 milivoltios, 290, eso me lo han puesto ahorita medio como a pensar, ¿será que tiene o será que no tiene? Pues la verdad es que yo sí creo que tiene, porque cada vez que yo hago un tratamiento de efecto. Y entonces dije, ahora sí, ya sé por dónde es la conferencia. Y las frecuencias electromagnéticas del organismo. Esta es una investigación que yo he venido haciéndola. Entonces, para entender esto, veamos, para entender el accionar de la terapia neural, veamos algo. Frecuencia eléctrica y ciclos. Einstein dice que todo es frecuencia, que todo es electricidad en los organismos vivos, y lo estaban diciendo algunos de los conferencistas anteriores. Todo es frecuencia, nuestro organismo se mueve en base a electricidad, no hay otra manera. Y entonces, para entender un poco más, veamos lo que es un ciclo. Dice, ciclo es el periodo después del cual se repiten los fenómenos en el mismo orden. Eléctricamente hablando, ciclo es el periodo después del cual la señal vuelve a tener el mismo valor y el mismo sentido. Entonces, fíjense, este es un ciclo. Y estos son los ciclos. Perdón, este es una abscisa y coordenada y estos son los ciclos. Veamos qué nos dice. Los puntos A, B y C tienen los mismos valores, pero solo los puntos A y el punto C tienen el mismo sentido. Aquí disminuye la carga eléctrica. Entonces, fíjense, estos son los que han producido un ciclo. Y la frecuencia es la cantidad de estos ciclos que se realizan en un solo segundo. Verán cómo vamos acomodando esto. Decíamos, la electricidad del cuerpo se mide en
frecuencias y en ciclos. Y verán, esto es algo que todos sabemos. El electrocardiograma. ¿Qué es el electrocardiograma? La medición eléctrica del cuerpo en ciclos. ¿Y qué es lo que nos dicen los cardiólogos? Eléctricamente tu corazón está bien o tu corazón está mal. Eléctricamente tiene este daño o no lo tiene. Entonces regresemos a la frecuencia eléctrica. El doctor Gustavito me parecía que decía que todos los seres vivos tienen su propia frecuencia eléctrica. Y volvamos a lo que dijo Einstein. Todo es frecuencia, todo es electricidad en los seres vivos. Entonces estos son seres vivos, todos tienen electricidad. Esa es la característica más importante. En los seres vivos, yo supongo que hubo un desarrollo lento desde hace ni sé cuántos millones de años en que aparecieron las primeras bacterias que eran los seres vivos. Ellos comenzaron a crear un sistema nervioso, por supuesto, el que más evolucionó fuimos los seres humanos, pero todos crearon sistema nervioso de una u otra manera. Y entonces, si todos tienen electricidad, el problema era que las cargas eléctricas, por así decir, no había una idea de cuánto tenía carga eléctrica. Sabemos del hombre, pero de esta serie de seres vivos no sabemos absolutamente nada de sus cargas eléctricas. Entonces aparece la doctora Hulda Clark. Y esta doctora hace unos tratamientos eléctricos para desparasitarnos y sinceramente nos evita un montón de problemas. Uno coge un zapper y desaparecen, no está mal dicho, no desaparecen, se regularizan, se homeostatizan, será que se dice así. Y entonces tenemos que ya no nos atacan, porque fíjense ustedes que cuando aparece el hombre, 1.000.000 de años antes, ya están estos seres vivos, bacterias, parásitos y virus, ya poblan la tierra. Pues. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos seres vivos cuando aparece el hombre? Hermano de mi alma, te fregaste con nosotros, ¿no? Te vamos a atacar. Y parece que, yo digo, ¿no? Hicieron un trato el primer hombre con las bacterias, virus y parásitos que vivían en este planeta. Digan, no nos ataques si estamos bien equilibrados eléctricamente. Si nos desequilibramos, ahí tienes el chance de atacarnos. Y entonces, la doctora Hulda Clark dice, vean, en los seres vivos, en el resto, o sea, me refiero a bacterias, parásitos y virus, las cargas eléctricas van entre 77 y 500 kHz. Y ahí es donde pueden ser tratados estos. Entonces, fíjense, bacterias, parásitos, virus y entonces, siguiendo con esto, veamos algo. El cerebro, el cerebelo, el cerebro medio, la médula, todos estos tienen una característica, funcionan en base a electricidad. De ahí es para mí que actúa tan bien la procaína, que cómo funciona eléctricamente. Entonces, este es un ser vivo con una frecuencia eléctrica, que va entre menos 90 y menos 40. Esa es la carga del ser vivo. Y entonces, mientras él está sano, ¿qué se establece en el cuerpo? Un equilibrio eléctrico, ¿no? Nosotros llamamos equilibrio eléctrico y en los hospitales le dicen esa es la homeostasis. Juego de palabras para decir lo mismo. Entonces, yo les quiero poner un ejemplo, para que se entienda bien esto de las cargas eléctricas, de las frecuencias eléctricas. Cuando nosotros estamos en el carro, y uno le dice, coge tal, qué sé yo, la radio Disney. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Comienza en el día a buscarle a la radio Disney. ¿Qué sucede mientras le estamos buscando a la radio Disney? A veces escuchamos unos ruidos hasta que le pegamos a la frecuencia y ahora sí, le escuchamos a la radio. Entonces hagamos un ejemplo. Esta es una frecuencia modular. Digamos que las frecuencias, no es que digamos, aquí en el Ecuador las frecuencias moduladas van entre 80.3 y 10.004. Entonces ahí va, quiero coger a la radio fulanita de tal, lo cojo en esta frecuencia. Quiero a la otra radio en la 99.7, quiero la, y así voy encontrando las frecuencias
¿no? Y eléctricamente, de pronto quiero cogerle al cuerpo. Entonces en el cuerpo tengo que buscar la frecuencia en la que trabaja ese cuerpo. Entonces yo busco un nombre para que quede así. Busquemos la emisora, la frecuencia humana. La frecuencia humana tenemos que sintonizarla entre menos 40 a menos 90 milivoltios. Esa es una frecuencia eléctrica, ¿no? Y entonces les decía, mientras estamos tratando de encontrar la frecuencia, se va a producir una serie de ruidos que no nos permite sintonizar bien. Entonces aparecen los ruidos. Ese ruido, si no logramos sincronizarle bien a ese ruido, tenemos un proceso de enfermedad. Eso es eléctricamente hablando. Eléctricamente hablando es la falta de sintonizar un cuerpo, una frecuencia. Y entonces, digamos por ejemplo, de pronto eso cayó a menos 10 milivoltios y cuando hay esas caídas, esto representaría, estados crónicos. Hasta que nosotros logramos encontrar a la frecuencia. Esto es un estado de salud, ¿no? Y mientras seguimos alejándonos, otra vez tenemos los ruidos. Eso significa estados agudos y por un ejemplo, les pongo, trabaja en menos 110 milivoltios. Y entonces, ese organismo humano, vuelvo a repetirles, tiene una frecuencia eléctrica, menos 90, menos 40, ahora está funcionando óptimamente. Veamos algunas cosas con esta frecuencia eléctrica. Yo creo que así les puedo explicar cómo funciona la terapia neural, cómo funcionan las medicinas en general. Entonces, fíjense, frecuencia eléctrica. Ya les había dicho menos 90 a menos 40. Y entonces, si esta frecuencia eléctrica está justo entre estas, que es la homeostasis, que es la carga eléctrica normal, sucede algo. Tomamos un electrocardiograma. ¿Cómo va a ser el electrocardiograma? Con resultados normales. Entonces tenemos un electrocardiograma normal. ¿Por qué? Porque la frecuencia eléctrica de ese organismo vivo está funcionando en los márgenes que tiene que funcionar. Y si tomamos un electroencefalograma, ahí está, normal. Y entonces estos son resultados eléctricos normales. Pero fijarás en que yo digo, mejor dicho, no es que yo digo, sino que dice la fisiología, que esto funciona en estas cargas eléctricas. De manera que nosotros podríamos, en este proceso, podríamos hacer un electropinealgrama, ¿no es cierto? Podríamos hacer un electrotiroidiograma, un electroestomagograma, un electrouterograma, y todos estarían bien si los resultados corresponden a esto. Entonces tendríamos resultados eléctricos normales. Si esto es que no sabemos hacer un electropinealgrama, no porque no exista la carga en el cuerpo, lo que pasa es que no existen los equipos. FOL tal vez fue el único que permitió a uno determinar si está funcionando bien o mal una pineal. Bien, entonces sigamos. Pero ahora alterémosle la frecuencia eléctrica. Y entonces hagamos que en vez de menos 40 esté en menos 20. ¿Qué va a suceder instantáneamente? El electrocardiograma ya está alterado. El electroencefalograma, el electropinealgrama, el electrotiroidiograma, el electroestomagograma y todo el resto de electros que nosotros queramos hacer. Pero ¿qué implica cuando comienza a alterarse este equilibrio, esta homeostasis eléctrica? Sucede que en el cuerpo se van a presentar varias alteraciones. Entonces va a haber una alteración en la recepción de los informes que están llegando al cuerpo. Tomen en cuenta una cosa, el sistema nervioso es algo fabuloso. Fíjense que controla todo lo que está afuera, controla todo lo que está dentro y tiene la programación de mantenerle en estado saludable. Y entonces les decía, ahora sí, no está funcionando homeostáticamente bien. Y entonces tenemos una alteración en la recepción de informes, unas alteraciones electrolíticas, alteraciones de aminoácidos, que es lo que decía Gustavito, alteraciones vitamínicas y alteraciones de pH. Esto para mí es muy importante.
Y entonces, ¿qué sucede? Que a estas alteraciones nosotros le ponemos el nombre, esa es una enfermedad, está alterado el pH, está alterada las alteraciones de electrolíticas, etc. Pero no tomamos en cuenta algo. Como ya le catalogamos de enfermedad, comenzamos a hacer administración de antibióticos y manejamos estos medicamentos. De corticoides, de citostáticos, si somos fitoterapistas, mandamos a la agüita de manzanilla, si somos homeópatas, le mandamos a homeopáticos, hacemos tratamientos con acupuntura, con terapia neural, con homopsicología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tomamos en cuenta algo, que estamos haciendo un tratamiento sintomático con técnicas o medicamentos. Estamos tratando a la enfermedad, no al paciente, no al enfermo. Y entonces, ¿qué sucede? Esto, nos olvidamos de la causa. Y como no estamos tratando la causa, estamos produciendo con todo esto, probablemente, vean, si los médicos del hospital tampoco hay que rajar tanto contra ellos. Los médicos del hospital también curan, tienen su sistema. Que no esté bien curado como hacemos nosotros también. Cuando no buscamos la causa, ese es otro cantar. Bien, sigamos entonces. Esto es algo importante, pónganme atención. Verán las alteraciones de pH. Regresamos otra vez. Este cuerpo está alterado eléctricamente hablando. Entonces, el pH normal, digamos neutro, es 7. Vean lo que puede suceder cuando comienza a alterarse nuestro cuerpo. Entonces, tenemos una disminución del pH. Instantáneamente eso se traduce como acidez. Hay una disminución de la actividad neuronal cuando está, y esto se pasa a estar menos de 70 milivoltios. Entonces seguimos y tenemos 5, 4, esto es, llamémosle así, un medio estado de acidez, un poco ácido. Bajamos 3, 2, 1 y 0. Esto es incompatible con la vida, ¿no? O sea, nosotros, a propósito de esto, verán, cuando yo comencé con esto de los pHs, la verdad es que me estaba enloqueciendo. ¿Por qué yo encontraba pacientes cancerosos con un pH sanguíneo súper bueno? Y eso me tenía, pero ¿por qué? Si no debería tener un pH bueno, debería tener un pH alterado. Hasta cuando me di cuenta que yo tuve un error. No debía haber buscado en sangre, debía haber buscado en el ingreso y en el egreso. Esos eran los propios valores. Entonces ahora lo que hago es con esas tiritas de pHs, chequeo boca, la saliva, veo si está ácido o alcalino y eso ya me va dando ideas. Y después veo en orina y ahí corroboro, digo, por aquí está caminando un estado canceroso. Pero vean, entonces ahora sí, ya aquí ya estamos en un estado más ácido. Y en ese estado muy ácido, pasémonos ahora al estado de alcalinidad. Entonces la alcalinidad aumenta la excitabilidad neuronal. Más de 70 milivoltios. Aquí, verán, estos son estados de osis activos, estos son estados agudos, ¿no? Y entonces, estos son los estados alcalinos. Esto nuevamente sería un poco alcalino y esto un muy alcalino. ¿Ya? Y entonces, ¿qué va a suceder ahora en el organismo? Vean, en el estado más ácido, mientras más ácido, hay mayor carga eléctrica de iones positivos en el cuerpo, ¿no? Y por supuesto, está cargado positivo magnéticamente y acá negativo magnéticamente. Pero en estos estados, en el estado de acidez, esa carga eléctrica comienza a producir una manifestación de gran producción de virus. Se reproducen en el cuerpo en gran cantidad. Los hongos. Y piensen ustedes que estos son los estados degenerativos. Acuérdense ustedes de un paciente cilítico. ¿Qué es lo que sucede? Comienza con virus, que son los causantes del cáncer, y de pronto comienzan a aparecer ya los hongos que están manifestándonos, ya están prácticamente en las últimas fases. Y por este otro lado, en la alcalinidad, negativo magnéticamente, nos encontramos con bacterias, con parásitos. Y entonces sigamos con este curso.
de las cargas eléctricas. Entonces, cuando estamos descargados eléctricamente, van a hacer la aparición de patologías enfermantes.